Bueno, la Santa Faz es una devoción antiquísima, como es lógico, porque desde la antigüedad del cristianismo se ha querido tener la respuesta a la pregunta cómo era el rostro del Señor, cómo era el Señor. Eso ha estado siempre en la conciencia del cristianismo. De todas maneras, los primeros siglos son muy complicados y prácticamente hasta el siglo V no empieza a verse el Señor con cierta realidad, porque a Cristo, como ya hemos dicho muchas veces, se le representaba pues, como buen pastor, como un jovencito, pero es a raíz de la aparición de Mandilion, como ya lo vimos en su día, de Edesa, cuando empieza a tomarse la imagen de Edesa como el Cristo que se llama siríaco, porque venía de Siria, Edesa entonces era Siria, la provincia romana de Siria. Y claro, pues en Bizancio la devoción a la Santa Faz fue tanto como la devoción a Mandilion. Y luego, en la época moderna, porque lo que a mí me interesa más a partir del siglo XIX, hay una renovación de la devoción a la Santa Faz. Y la Santa Faz se la tenía en el siglo XIX y durante tiempo antes, desde luego, pero me refiero al XIX porque es cuando se renueva la devoción, como digo, era la Verónica. La Santa Faz era la Verónica, es decir, el paño de la Verónica. Como se le decía oficialmente, el velo de la Verónica. Y esa era una imagen que se conserva en uno de los pilares que sostienen la cúpula de San Pedro del Vaticano. Allí hay una capilla dedicada a la Verónica, otra a Longinos por la lanza, que era otra de las reliquias que se conservaban, y el Lignum Crucis, que también se conservaba, y otras reliquias, ¿no? Y entonces esa devoción se va a ver incrementada por una serie de hechos que ahora vamos a ir desgranando, y sobre todo lo vamos a ver en relación con la familia, una familia extraordinaria de santos, la familia de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, porque la familia era muy devota a la Santa Faz. Los padres eran, como es sabido, son santos ya, santos canonizados como matrimonio, que es el primer matrimonio que se ha canonizado los dos juntos a la vez. Luis Martín y Celia Guerén. Estos tuvieron pues, muchos hijos, como ahora vamos a ver. Bueno, la Santa Faz, como digo, lo que se venera oficialmente es como Santa Faz el velo de la Verónica. Se tuvo siempre por una imagen de las que llamamos aqueropoietas, es decir, no hechas por mano humana, pero eso va siempre unido a determinadas reliquias que luego pues no siempre son así. Y la del Vaticano pues, fue la más famosa, pero conocemos, como ya hemos dicho otras veces también, la de Jaén, Santo Rostro de Jaén, el de Alicante, que son tan famosos. Estos son reproducciones de la Santa Faz de Roma, que a su vez ha estado tocada en la Santa Faz, con lo cual se presentan como si fueran originales. Pues muy bien, pero lo demás, la Verónica, hoy la conocemos como esta mujer que va y le seca la cara a Cristo camino al Calvario. Eso aparece tardíamente. La Verónica era como Berenice, se la llamaba también, y aparece a partir ya del siglo VI, VII, aparece, ya desde antes en los apócrifos de las actas de Pilato ya aparece una Berenice. Y luego hay otro apócrifo más tardío de la muerte de Pilato que también aparece otra Berenice. Y es muy curioso porque el papel de esa Berenice es, en resumen, porque tiene variantes según las tradiciones, pero en resumen es una mujer que no podía seguir a Cristo, que estaba entusiasmada con Cristo y que para que no le faltara Jesús de Nazaret, pues se va con un lienzo, fijaros, con un lienzo en la antigüedad, con un lienzo a buscar a un pintor que le haga un retrato para tener en su casa un retrato del Señor. Y cuando va a encargarlo se encuentra con el Señor de camino y le cuenta lo que iba a hacer y dice, pues no te preocupes, dame el lienzo. ¡Pum! Y misteriosamente quedó la cara del Señor impresa en el lienzo. Eso lo llevó a su casa y ese cuadro
tiene mucha historia luego, porque con la muerte de Pilato, Tiberio enferma y le dicen que había oído hablar de un Jesús en Galilea, que a ver si se lo podían traer para que lo curara. Es decir, un poco la historia de Agar, que ya lo conocemos. Y entonces cuando pues viene, manda a Volusiano, un mensajero, para que hable que lo encuentre allí a Jesús. Resulta que le dicen que no, que Jesús lo han ejecutado Pilato. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues la Verónica dice que se ofrece con Volusiano, que ella tiene un cuadro, y van a Roma, se cura Tiberio, en resumidas cuentas, y dice, bueno, y ese sinvergüenza que ha matado a Jesús de Nazaret, que lo traigan para acá. Y ahí empiezan las desdichas de Pilato, que muere de mala manera. Es hasta el siglo XV me aparece la Santa Mujer Verónica, Camino del Calvario, que eso va unido, como muy bien lo dice Luis Reó, el iconógrafo, eso va unido al Teatro de los Misterios, que se hacían entonces en la iglesia, y se representa el Camino del Calvario, y también siguiendo la tradición del Via Crucis, que ya se había instaurado en los tiempos de San Francisco y posteriores. Bueno, pues todo eso y mucho más da la Verónica. Pero vamos a ver la Verónica del Santo Rostro en el siglo XIX. Esa devoción está unida a esta Sor María de San Pedro, que vivió a mediados del siglo XIX. Todo esto va muy en relación también con los procesos revolucionarios que por toda Europa transcurren a mediados del XIX, en el 30, la revolución del 30, la del 48, que fue peor. Ya desde el 20 había procesos revolucionarios. Y el primer dato de interés, esta monja mística carmelita en el Carmelo de Tours. Allí vive esta Sor María de San Pedro, que en el mundo era Perrin Elieur, y era muy devota del Niño Jesús y de la Sagrada Familia. Y entonces empezó a hacer ofrecimientos y oraciones al Santo Rostro de Jesús, ¿no? Coincide también que en 1843 el Papa Gregorio XVI había creado, con indulgencia, una cofradía de San Luis, cuya misión era reparar las ofensas que se le hacían al Señor y a su santo nombre principalmente. Sor María de San Pedro lo que hizo fue incidir en esa devoción, y ella tenía pues visiones, hablaba con Jesús, pero lo decía muy claro en sus escritos, que nunca vio a Jesús, no se le aparecía, pero sí le pedía que se rezara por las ofensas que se le hacían. El Señor le viene a decir que son como flechas envenenadas las blasfemias que los cristianos se dedican, ¿no? Y ella dice, bueno, pues yo te voy a crear una flecha dorada, que sirva para en contra de la blasfemia. Entonces hace la oración de la flecha dorada, que fue muy popular en el siglo XIX. Es una oración muy romántica dentro de ese ambiente. Y otra cosa interesante, las letanías de la Santa Faz. Pues esta monja muere en 1848, pero creó una devoción muy interesante en torno a esta reparación del nombre de Jesús y de la Santa Faz. También en relación con este periodo revolucionario, en 1848, en Italia, el Papa Pío IX tiene que salir para Gaeta, y está allí refugiado, y visto cómo estaban las circunstancias, pues manda precisamente que se expongan las santas reliquias del Vaticano, el lignum crucis, el trozo de la cruz del Señor, la lanza de Longino, como hemos dicho antes, y la Santa Faz, la Verónica, como le llaman siempre, el velo de la Verónica. Entonces, el día de la Epifanía de 1849, estando expuestas las reliquias, hay una sensación extraña que la gente ve, los fieles llaman y se arremolina la gente, llaman a los canónigos de San Pedro, y también ven y lo comprueban que eso era cierto. Durante aproximadamente 3 horas, la Santa Faz, que ya hemos visto cómo es, como una tabla pero muy oscura, pues empezó a ver con claridad
la estampa del Señor mucho más nítida, como si se viera en relieve, en 3 dimensiones. Y aquello duró 3 horas y pues fue un pasmo. Vinieron, levantaron acta notarial, notario apostólico, y aquello dijeron, bueno, pues esto es algo milagroso, ¿no? De ese modo, el Vaticano decidió que eso había que conmemorarlo de alguna manera y mandó a hacer una estampa, o sea, un grabado, con idea de imprimirlo en papel, por supuesto, y también en seda. Y aquí vemos a este señor, Antonio Puccinelli, un famoso artista del grupo de los Macaioli, que actuaban pintando a manchas dentro del realismo del siglo XIX. Pero en ese año de 1849, fijaros que el retrato es del 61 y ya es mayor, pero en el 49 era un becado en Roma. Era un estudiante en Roma y los canónigos utilizaron a este personaje y hizo este famoso Santo Rostro. Este grabado de Puccinelli del Santo Rostro fue famosísimo en el siglo XIX. Siempre lleva debajo la leyenda Vera effigie sacri vultus Domini nostri Jesu Christi y un sello de lacre que lo identifica como tocado en el original. Igualmente se hizo también la misma versión impresa en seda, que es como lo vemos aquí, con las irisaciones típicas de la seda. León Dupont es el santo hombre de Tours. Este hombre, pues, pues se dedicó su vida a auxiliar a los enfermos, a dar de comer a los pobres. Era un hombre verdaderamente con fama de santidad. Y cuando salieron estas estampas, mandaron una buena parte de ellas, estos grabados, a las benedictinas de Tours. Y las benedictinas, a su vez, se le pasaron unas cuantas a las carmelitas de Tours. Y las carmelitas de Tours le dieron 2 de estos grabados a Dupont. Eran 2. Uno tenía un desperfecto en la impresión y ese se quedó con él, para él. Y el otro, como él había gestionado también la adoración nocturna en Tours, pues se lo dejó, el que era bueno, se lo dejó a la adoración nocturna. Y esto se lo entregaron un domingo de Ramos. El lunes santo, pues entró en tratos con un artesano que le iba a hacer los marcos, un cristalito, para presentarlos bien. Y entonces, efectivamente, el miércoles santo se lo entregó. Él se llevó a la adoración nocturna el bueno y se quedó en su casa y lo colgó en el salón de su casa, el que se había quedado él. Lo primero que hizo fue ponerle una lámpara con aceite que constantemente estuviera iluminando ese santo rostro. Y esta persona que vino a verlo por negocios, pero que se quejaba de la vista, que le dolían los ojos y estaba muy mal, y digo, bueno, pues vente conmigo a la sala que vamos a rezarle a esta santa imagen, que es una imagen traída del Vaticano y que es muy milagrosa, y ya está. Y entonces toma aceite de la lámpara y se lo puso en los ojos y esa persona se curó momentáneamente. Ahora, cuando vieron aquello, lo que hizo León Papin Dupont, pues fue a todas sus amistades de Tours, dijeron, bueno, venía a rezar, y allí pues rezaban las oraciones de la flecha dorada y las letanías del santo, de la Santa Faz. Y así pues iba la gente rezando y empezó a haber curaciones con aquel aceite. Bueno, se corrió la voz. Él dice, lo escribe, los primeros 5 meses mandó para medio mundo 8.000 frascos con el aceite de la lámpara. Entonces aquel salón de su casa se empezó a convertir en un lugar de peregrinación. Aquí tenemos fotos de 1877, ya pasados unos años, pero ya tuvo que ponerle pues un altar, un reclinatorio, y ahí se ve a la izquierda el grabado original que él tenía y que había enmarcado con la lámpara de aceite y donde iba la gente a rezar. Ya tenemos ahí unas cuantas muletas y, en fin, todos los que se iban curando. Más adelante ya
el reclinatorio se ha convertido en metálico, las muletas ya no caben por todas partes. Está ahí el estandarte de la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, que en Francia Francia era muy devota al Sacré-Cœur, claro. Y bueno, ya pues, muerto Dupont, se formó una asociación para cuidar del oratorio que por bula papal se convirtió en la Cofradía de la Santa Faz. Cuidado, no es una cofradía como nosotros la entendemos de nazarenos, sino una hermandad dedicada a conservar y a difundir la devoción a la Santa Faz de Monsieur Dupont. Y claro, se extendió por todo el mundo y a esa cofradía le surgieron pues hermanas con el mismo título, con los mismos fines de honrar el nombre de Jesús y la Santa Faz. Y ahí ahora mismo por América hay muchísimas cofradías de la Santa Faz, de estas de Dupont, de modo que se convirtió en una archicofradía de la Santa Faz, que es lo que sigue existiendo como archicofradía de la Santa Faz. El sitio, pues al final se quedó sin quien lo cuidara y llegaron los dominicos, que también se han ido ya hace poco. Pero claro, los dominicos, bueno, ya empezó la cosa a transformarse. Esta es la versión moderna del sitio, porque sigue en el mismo sitio el grabado. Y veis la tumba de Dupont, porque se enterró a los pies de la Santa Faz. El techo, curiosamente, es el mismo de la anterior imagen. ¿Veis? El techo es el mismo, en la misma sala, pero ya no se parece en nada. Y cuando ya llegaron los dominicos, esto es lo que tenemos. La Santa Faz sigue en su sitio. Eso sí, encargaron una vidriera a un artista oriental muy conocido y tal. Y ahora, después de eso, se han ido los dominicos. Y entonces ha quedado como asimilada a una parroquia. Pero es un sitio de peregrinación todavía. Pues esa cofradía de la Santa Faz fue famosísima. Y ahora vamos a dos cofrades. Estos son el matrimonio del que he hablado antes, los padres de Teresita del Niño Jesús, Luis Martín y Teresa Querén. Luis eran religiosísimos los dos. Luis realmente lo que quería era ser fraile dominico, pero no los dejaron entrar porque sus padres no tenían mucha fortuna y tuvo pocos estudios y no sabía latín. Y por no saber latín no le dejaron entrar. Entonces aprendió el oficio de relojero y se hizo un buen relojero. Celia pertenecía a una familia un poco mejor situada, pero también quiso entrar a monja en su juventud, pero tenía un problema, que había tenido una infancia con dificultades de salud y al final tenía muchas depresiones y en fin, que no era una mujer para estar en un convento, con lo cual las monjas le dijeron que mejor siguiera rezando en su casa. Así que lo que hizo fue aprender, porque toda esta historia surge, él nació en Burdeos, pero acabó en Alençon, y ella nació en un barrio de Alençon, y en Alençon lo que da fama a la ciudad son los bordados, el point d'Alençon. Aquí vemos el cuello que tiene Celia. Pues ella se dedicó a estudiar la labor de encajera, montó una empresa de encajes con hasta 15 personas trabajando, hasta el punto de que Luis dejó la relojería, vendió el negocio de relojería y se dedicó a administrar la empresa de los bordados. Es decir, que le iba muy bien, los bordados son una maravilla, ¿no? Se tarda infinidad, 7 años para aprender, pero luego el hacer esto se lleva muchísimo oficio, mucho tiempo, porque es una labor excepcional, la verdad. Los bordados de Point d'Alençon es una labor extraordinaria. Bueno, pues ellos dos no se conocían, pero un día coincidieron en este puente, el puente de San Leonardo en Alençon, y sufrieron un flechazo auténtico. Bueno, el flechazo es que se casaron a los 3 meses, los dos que se casaron a los 3 meses.
Y como eran tan religiosos, ellos hicieron votos de castidad y quisieron permanecer célibes. Pero el confesor de ellos, el director espiritual, les convenció de que ese no era el camino matrimonial, que tuvieran hijos, que era mucho mejor para la vocación que tenían y tal. Y tuvieron 9. O sea que cumplieron bien la misión, cumplieron bien la misión. Vivían en esta calle donde nació Teresita del Niño Jesús. Teresita era la última niña, la última niña era mi pequeña reina, le decía su padre Luis, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que aquellos 9 hijos tuvieron, bueno, 4 de ellos murieron, algunos con meses, otros, como era frecuente, siempre, otros con unos pocos años, 2 niños y 2 niñas. Iban viniendo por parejas, curiosamente, ¿no? Venía, un año tenían una hija, al otro otra, luego pasaba un poquito y luego venían otros 2 seguidos y así. De modo que, en general, no siempre, pero al principio los hermanos, María y Paulina, que eran las 2 primeras, pues se conjugaban muy bien, porque eran casi de la misma edad, según iban creciendo. Y eso le pasó a la última pareja, Celina y Teresa, que las 2 eran uña y carne, se peleaban muchísimo, porque Celina tenía un carácter tremendo, pero luego, en fin, se querían mucho. Las otras 2 eran Elena y María Leonia. Elena se murió pronto. Y entonces Leoní se volvió de un carácter difícil. La expulsaron de varios colegios. Y al final, no se sabe bien cómo o porque seguía la vocación de la familia, pues se hizo monja. Se hizo monja, pero no con las carmelitas como todas sus hermanas, sino en Caen, monja de la Visitación. ¿Por qué? Porque su madre tenía un hermano muy pequeño, Isidoro, al que quería mucho, y una hermana, María Luisa, que se había metido a monja visitandina, monja de la Visitación en Caen. De modo que su sobrina, cuando decidió hacerse monja, en lugar de irse al Carmelo, donde había una tía suya y iban a entrar sus hermanas, se fue a Caen con la tía, monja de la Visitación. Y esta es la casa donde nacieron todos. El problema es que ahora tiene una iglesia al lado, como es lógico, para celebrar el nacimiento de Santa Teresa de Lisieux. Aquí están todos representados modernamente, como es lógico, por un italiano, y donde vemos toda la familia, los pequeñines que murieron pronto, y los santos, Luis y Celia y Teresa del Niño Jesús. La que está más oscuro, que sería azul, pero aquí se ve casi negro, esta es María Leonia, que era la hermana Leoní, que era la hermana de Elena, que se murió. Curiosamente, todos los niños se llaman María porque eran devotos de la Sagrada Familia. María y José, todos. La primera, María Luisa, a la izquierda, María Paulina, la siguiente, que más María Melania, bueno, esos son los pequeños que murieron. María Elena y María Melania, José Luis, que murió también, José Juan Bautista, que murió también, y luego María Leonia, que es la Visitación, María Celina y María Teresa. Esta es toda la familia. Celia murió muy pronto. ¿Por qué? Por las enfermedades que tenía, se le complicó todo y encima se detectó un cáncer de mama, que fue la que se la llevó para adelante. La pequeña Teresa tenía 4 años. O sea que el padre se vio con todas las niñas allí, unas mayores y otras más pequeñas, y que no podía hacer en aquella casa nada. Así que se olvidó de los encajes, de lo que comían, y se fue con su cuñado Isidoro, que era tan querido de Celia. Se fue a Lisieux, que es donde se había trasladado Isidoro. Y gracias a Isidoro, pues pudo establecerse, bueno, alquilar una casa que tenía suficiente tamaño para toda la familia, y que es esta casa que pintará Céline Martin. Céline
la penúltima, porque Céline tenía vocación por la pintura, lo mismo que Luis, que también pintaba bien. Y entonces ella pintó esta casa de Le Buissonnet, los arbustos sería en español, que es donde vivieron felizmente. No había estudiado en la escuela superior Celina, pero sin embargo tenía mucha habilidad y se formó con una discípula de León Cognat, que era un afamado pintor de París, y le dio las primeras instrucciones. Realmente ella pintaba tanto paisajes como bodegones, pintura religiosa, obviamente, pero sobre todo el retrato era lo que se le daba mejor. Retratos como como este de su hermana, Paulina. Paulina ingresó en el Carmelo como Sor Inés de Jesús y era la madre Inés de Jesús, fue superiora durante mucho tiempo. Y este retrato que se ve bien que tenía un oficio estupendo, ¿no? Luego entró en contacto también, antes de entrar en convento, con el pintor Cruz, pero este vio que tenía posibilidades y la invitó a irse con él a París para que siguiera aprendiendo, pero ella no quería irse de Lisieux. Y además, claro, enseguida Celina sería la que se quedó cuidando al padre, porque enseguida Paulina entró en el Carmelo. Luego, cuando vio que sus hermanas y también, como es lógico, María Leonia, que se había ido a Caen con la tía, pues Teresa quería entrar, quiso entrar con 15 años. Y le dijeron las monjas que de ninguna manera con 15 años podía entrar. Bueno, pues idearon cómo, hablaron con el obispo, les dijo que él requeriría un permiso papal, pontificio total, que se fueron a Roma y como quiera que fueran a una audiencia lograron que el Papa le diera el beneplácito para que ingresara en el Carmelo. Y ingresó pues, muy jovencita al año siguiente. Luego Teresa murió muy joven, con 24 años. 24 años. Por eso el decirle Teresita era porque en casa era Teresita y porque era una niña, vamos, y realmente vivió muy poco y escribió profundamente en esos años de convento. Era una mujer extraordinaria. Pues cuando el Papa León XIII, en 1884, concede una serie de indulgencias a todos aquellos que ingresaran en la cofradía de la Santa Faz, que estaba en el oratorio del señor Dupont. Luis, que era muy devoto de la Santa Faz, lo que hizo, que ya había ido al oratorio de Dupont de joven, de soltero, con lo cual conocía y tenía devoción por la Santa Faz. Así que lo que hizo fue rápidamente inscribir a toda la familia en la cofradía de la Santa Faz. Y aquí está la hoja de inscripción. Luis Martín, María Martín, Leoní Martín, Céline Martín y Teresa Martín. ¿Quién falta aquí? Pues falta Paulina, ¿no? Paulina porque ya estaba en el convento. Entonces los que entraron fueron los seglares. Bien, Celina, además de pintora, interesante, aunque lo que son las comunidades, los primeros 4 años de entrar, porque ella entra cuando muere el padre. Cuando muere el padre tuvo también una vejez muy mala, murió con 71 años, pero los últimos años también padecía de crisis de depresión. Al final perdió la cabeza, tuvo que estar internado en un sanatorio psiquiátrico durante un tiempo. Luego, en el 92, lo mandaron para casa. Celina se quedó cuidándolo siempre y fue a despedirse al convento de todas sus hijas, menos Celina, que estaban ya de carmelitas en Lisieux, y al año siguiente se murió. A los pocos meses, vamos, no sé si lleva el mes y medio de muerto el padre, Celina ingresó de carmelita en el convento. Ingresó con el nombre primero de María de la Santa Faz. Y luego cambió el nombre a Genoveva de Santa Teresa. Y finalmente en 1916 ya se puso como Genoveva de la Santa Faz, por lo que vamos a ver, ¿no? Bueno,
era además una consumada fotógrafa, que esto es de admirar. Celina era una artista, una fotógrafa que se llevó la cámara al convento, se la dejaron llevar y pues hizo la foto de todas sus hermanas y las fotos oficiales de Santa Teresa de Jesús, que aquí está estupendamente, pues Santa Teresa de Jesús con el libro abierto del Niño Jesús y de la Santa Faz, que era su nombre de religión. Tienen las dos imágenes en el libro y se ve su devoción. Bueno, el otro capítulo que vamos a considerar es que la Santa Faz, como vemos, era la de Puccinelli, la que se había grabado en el Vaticano, pero en 1898 viene otra historia, que es la famosísima ostensión de la Sábana Santa de Turín, con motivo de que se celebraba el cincuentenario o 50 años del primer estatuto que tuvo prácticamente Italia, vamos, que tuvo la Casa de Saboya, que era la propietaria de Turín entonces, y de Saboya en Francia, que estaba a caballo, como se sabe, desde hacía mucho tiempo atrás, entre Francia e Italia, pues para celebrar el primer estatuto, pues se hizo una exposición, se hizo por parte de la Iglesia una exposición de arte sacro y de misiones, donde se celebraba pues, todo el trabajo de los misioneros franciscanos y salesianos, en fin, que eran italianos y habían estado por medio mundo, ¿no? Por la Tierra Santa, en Asia, y todo eso pues era un panorama de cosas artísticas de todo el mundo que tuvo mucho éxito, verdaderamente. Y con tal motivo pues se permitió una ostensión de la Sábana Santa. Y no solo eso, sino que se permitió la primera fotografía de la Sábana Santa. Y el que tuvo la suerte de tener el permiso oficial, que bien es cierto que no fue el único, porque luego se hicieron varias fotografías por fotógrafos aficionados, como eran. Aquí vemos el caballero abogado Secondo Pía, que era de Asti, y que es fotógrafo aficionado, diletante. Y ya ven cómo eran los fotógrafos aficionados, que esas cámaras no eran las de bolsillo. Las fotos había que hacerlas con mucha exposición y dieron trabajo increíble, en placas de vidrio, como se ve ahí, en fin. Pues este fue el famosísimo Secondo Pía, que nos dio la primera foto de la Sábana Santa, que es esta, que tuvo sus complicaciones, porque la princesa de Saboya era muy exquisita con la sábana, no quería que la tocaran, obligó a que se cubriera con un cristal, lo cual dificultó mucho las labores de fotos. Luego hubo que poner una tribuna rodante para que pasara por delante de la sábana y se le pusieran a hacer fotos de detalle, o sea que fue un experimento. Cuando hizo la primera foto ya se dio cuenta Secondo Pía de que aquello funcionaba como un negativo. Aquello era una cosa extraña, pero ni él mismo se fió y esperó al último día, era del 24 al 28, esperó al día 28 a hacer la otra foto y vio que otra vez le pasaba lo mismo con las placas. Y entonces ya cuando lo dio a conocer y se lió la que se lió, claro, se le echaron todos encima, que aquello, bueno, que había manipulado las fotos, en fin, aquello fue extraordinario, un escándalo grande que al pobre le costó muchos disgustos. Pero es cierto que como aquello saltó a la prensa y se discutió tanto, suscitó el interés de algunos científicos muy importantes, especialmente de la Sorbona, Yves Delage. Yves Delage era un famosísimo miembro de la Academia de Ciencias de París y este hombre pues pidió las fotos de Secondo Pía, se las concedieron y hizo un estudio pues muy pormenorizado de la Sábana Santa y llegó a la conclusión de que aquello era auténtico, aquello no era una pintura como se estaba diciendo, porque ni allí había pintura, ni aquello tenía las características que podía tener una pintura. De modo que realmente aquella tiene que ser la sábana de Jesús de Nazaret, no puede ser otra cosa. Cuidado que Delage era ateo.
y siguió siendo ateo. Es decir, que él lo tomó aquello como un caso extraño de que eso le pasara en la fotografía. Dice, las posibilidades científicas de que no fuera Cristo, ese hombre de la sábana santa, las posibilidades de que no fuera era una entre 10.000 millones. Los cálculos de Delage. Dice, bueno, si esto es falso puede ser porque estábamos de ver una posibilidad entre 10.000 millones. Bueno, el hombre presentó estas conclusiones en la Academia de París y la que se lió no fue de aquella manera. Que de ninguna manera se lo podían publicar, que eso era religión, eso no tenía nada que ver con la ciencia y eso. Pero Delage tenía como ayudante a Paul Vignon, que es este personaje, que este sí que era profundo cristiano, Paul Vignon, y a otro que no estaba exactamente, porque estos eran biólogos, estos eran biólogos y expertos, pues, por ejemplo, en las teorías de la evolución y sobre todo en zoología eran fantásticos, ¿no? Eran zoólogos de primera clase, directores de instituciones muy prestigiosas, es decir, que eran gente de la Academia de París, vamos. Claro, cuando a Delage le pasó este escándalo, pues él dijo que había estudiado aquello y ya que no le hablaran más de la sábana santa, no se volvió a ocupar de ello. Pero Vignon, que era su ayudante, sí que siguió estudiándola. Y Paul Vignon en 1902 publicó una obra fantástica, Le Linceul du Christ, es decir, el lienzo de Cristo, estudio científico. Y es el primer estudio científico que se hace sobre la sábana santa y tiene cosas para descubrirse. Este es un libro recomendable para todo el que le interese la sábana santa, porque él estableció las claves de la imagen. Claro, él no sabía cómo se había hecho la imagen, pero sabía que la foto, por ejemplo, pues respondía como negativo la imagen precisamente, y que la sangre como objeto, eso ya lo había dicho Delage, que la sangre era humana y que la sangre se comportaba como cualquier objeto. En cambio, la imagen funcionaba al revés. Entonces él estuvo haciendo pruebas científicas también, gracias al comandante, el comandante Colson, que había hecho trabajos sobre obtenciones de imágenes a partir de vaporigrafía. Es decir, mediante vapores, especialmente de zinc y de áloe, pues se podía teñir un lienzo, ¿no? Y daba una imagen. Entonces él estaba interesado en estas cosas y eso lo aprovechó Vignon, se sirvió de sus estudios. Claro, estos dos que habían ayudado a Delage se vieron solos y fue Vignon el que siguió verdaderamente estudiando todo ello, ¿no? Bueno, Vignon publica las imágenes, la primera publicación en un libro de las imágenes sacadas por Secondopía, que son la imagen negativa, positiva, la del cuerpo y lo mismo, el positivo que el negativo. Entonces, él llega a la conclusión de que la imagen del hombre de la sábana no se hace por contacto con la sábana, sino que es una imagen proyectada. Eso verdaderamente es un descubrimiento que sigue vigente hasta hoy día. Por eso digo que los estudios de Vignon, a Vignon se le conoce mucho porque definió luego los 15 puntos de contacto que había entre la imagen del Pantocrátor de Bizancio y el hombre de la sábana santa. Y se ha quedado entre los sindonistas como que definió esto. Pero para mí es mucho más interesante este libro, que es el primero y que es un estudio científico de las síndones, ¿no? Claro, él se decidió por la vaporigrafía, que luego eso se ha quedado atrasado, obviamente, y ya nadie habla de los vapores, pero en fin, es interesante. Bueno, pues ¿por qué hablo tanto de esto? Porque la fotógrafa metida en Lisieux, en los Carmelitas, está la cámara de Céline, que le dejaron las monjas tener en el convento, con una foto del convento, que es una composición fotográfica, con una foto tomada por Céline de sus hermanas y su prima en el patio del convento, en uno de los patios del convento. Bueno, pues Céline fue la fotógrafa oficial, como digo, de la familia de sus hermanas. Aquí están todas. María del Sagrado Corazón. Esto es un año antes de morir Teresa, que murió en el 97. Teresa, que es la que está a la derecha. Está la primera, María del Sagrado Corazón, que es María Luisa, Inés de Jesús, que es Paulina,
que es la que fue superiora mucho tiempo. Luego Genoveva de Santa Teresa, como se llamaba en este momento, que es Celín. Y de pie a la derecha está Teresa de Jesús, el Niño Jesús, y de la Santa Faz. Y arrodillada está María de la Eucaristía, que es María Guerén, que es una prima, hija de Isidoro, del hermano, de la madre que los protegió en Lisieux, ¿no? Pues aquí están en una función encantadora y puesta, claro, como una escenografía, como se hacía mucho en el siglo XIX, como si fuera posando para que el pintor hiciera un lienzo, ¿verdad? Así eran las fotos del XIX. Pero están trabajando de sacristana, están haciendo sagradas formas, ¿eh? Están ahí con la pasta primero, que es la que tiene Luisa, luego sacando formas con una horma, que como está Inés de Jesús, está con una especie de compás cortando la sagrada forma de mayor tamaño, Celina, y está metiendo las hostias en el copón, las formas en el copón, Teresa de Jesús, y está con las vinajeras, la prima. O sea que un encanto esta foto. Luego Celín, una vez que habían muerto ya, pues la prima murió también muy pronto. Y a raíz de la muerte hizo este retrato al carboncillo de todas, partiendo de fotografías que se habían tomado en 1896-97. Y le llamó el ramillete. Pues la verdad es que una suerte en esa familia, pues tener tantas monjas que verdaderamente es Santa Teresita, pero la más dislocada de todas, diríamos, la que se fue a la visitación, María Leonia, esta está ya en proceso de beatificación. Y las demás, Jocelyn, no sé por qué no han iniciado el proceso, porque verdaderamente por sus escritos y todo, es la que nos dio la biografía. Celín, gracias a Celín se pudo hacer el proceso de beatificación de su hermana Teresa. Ella fue la que testificó principalmente, porque eran uña y carne. Ella la conocía mejor que nadie. Y luego sus escritos, bueno, que los escritos, su autobiografía, que la escribe porque se lo ordena a su hermana, la superiora, Inés, pues se ve que es una monja muy espiritual, además que lucha mucho con las tentaciones, que lo pasó fatal, que se lo hicieron pasar fatal también en el convento, pero que lo ofrecía todo por Dios. Y verdaderamente esta era una familia de santos. Esta es la foto que tuvo Celín, porque Celín, cuando yo hablar, claro, siendo fotógrafa, cuando yo hablar que se había hecho una foto de la Sábana Santa y que se había publicado un libro, y ese libro le llega al convento, dijo Celín que por favor que se lo dejaran ver, y entonces en tiempos de recreo o de silencio, pues ella estuvo hojeando el libro, y cuando ella abrió la plancha del libro y vio este rostro, dijo, este es el que estaba yo soñando siempre. Y entonces decidió que ella tenía que pintar eso. Y le pidió permiso a su hermana Inés, como superiora. Inés le dijo que, bueno, si quería perder el tiempo en eso, bueno, a ella se seguía apareciendo el libro que no, y la foto de la sábana no le decía nada. Y también, pues las demás monjas decían, bueno, tanto pintar esta. Y Celín siempre lo declara en su autobiografía, lo hizo todo en las horas de recreo, en las horas de silencio, en las horas de descanso, y sobre todo los domingos. Dice, su trabajo era dominical, porque solo hacía el domingo, para que las demás no vieran que no trabajaba, porque todo el trabajo del convento tenía que hacerlo igual. Bueno, pues ella quería hacer ese retrato, se lo pidió a la madre superiora, le dio permiso, y se lo consultó a su confesor, y le dijo que efectivamente era una buena idea, y sobre todo su prima. Por eso en esa foto anterior me interesa mucho, porque ahí están todas las protagonistas de cómo se llega a la Santa Faz que pinta Celín. La protagonista, la Inés, la superiora, que le da el permiso, su prima la animó muchísimo. ¿Por qué María de la Eucaristía? Porque su familia era devota también de la Santa Faz de Monsieur Dupont, con lo cual pues rezaban ante el grabado que hemos visto anteriormente. Y a ella le parecía feísimo.
Dice, claro, ella tenía que rezar cuando estaba con sus padres porque no podía hacer otra cosa. Pero cuando estaba sola, yo le daba la vuelta al cuadro para no verlo. Dice, y luego me entraba en cargo de conciencia, me entraba remordimiento. Dice, que es muy feo, no lo puedo ver. Y el confesor coincidió lo mismo y le dijo, pues tienes razón porque conozco a personas y a sacerdotes sobre todo y religiosos que se han apartado de la devoción a la Santa Faz porque no les gusta ese grabado. De modo que ella por ahí vio el cielo abierto y se dedicó a trabajar en este. Primero hizo un carboncillo, como hacía ella también, ¿no? Y sobre todo los rostros y los retratos se le daban también. Y ese carboncillo lo acabó en 1904. Lo empezó en Semana Santa. Y luego tardaba tiempo porque, claro, tenía que hacerlo solo los domingos. Y intentaron publicar ese carboncillo, pero le dijeron de las imprentas, de varias imprentas que consultaron, que mire usted, que la Santa Faz no se vende, es mejor no gastar el dinero en eso. Hombre, dice, si fuera un lienzo en colores y tal, pues a lo mejor tenía más salida. Y entonces ella, bueno, pues decidió pintar el lienzo. Un lienzo que es de tamaño natural, no es muy grande porque es como tamaño natural del rostro del hombre de la sábana. Entonces ella se informó más, pidió fotos de tamaño natural de la cabeza del hombre de la sábana santa y se dedicó a estudiar profundamente las imágenes de la sábana santa que le llegaban, no solo las del libro, sino las que le llegaban de todas partes sin ella pedirle. O sea, cómo se enteraron, no lo sé, pero le llegaban imágenes de la sábana santa. Y así fue como ella, a lo largo de muchos meses, los domingos, pintó este cuadro hermosísimo, que es la primera gran pintura basada en el hombre de la sábana santa, a partir de la fotografía, y que pintó siempre de pie, lo dice ella, porque cuando me cansaba recordaba que también la Virgen al pie de la cruz tenía que cansarse, así que lo pintó siempre de pie. Hay otro cuadro que la representa a ella de rodillas, pintando la Santa Faz, así que a mitad de pie sería de rodillas. Bueno, pues el cuadro logró imprimirse y tuvo mucho éxito. Llegó al Vaticano, le mostraron al Papa una reproducción del lienzo y dijo que esto era una maravilla, que eso había que divulgarlo, esta devoción de la Santa Faz. Era el Papa Pío X. San Pío X, pues, concedió indulgencia a todo el que rezara ante esta santa imagen. Además, recompensó a Céline, le mandó una medalla. Y ella, que era, como digo, muy nerviosa y con buen carácter, pero tenía su chispa, decía, bueno, resulta que no he mandado el cuadro a ninguna exposición y el Santo Padre me ha condecorado con una medalla, me ha dado un premio. Así que estupendamente. Y a partir de entonces, esto vino a ser como la imagen oficial de la Santa Faz en la época contemporánea, en el siglo XX. Bueno, pues todo esto, claro, ya era muerta, había muerto Teresa, y luego, ya que es lo que vamos a ir terminando, en 1910, porque esta la pintó, el cuadro lo terminó en 1905, pero lo firmó como Carmelo de Lisieux 1904, porque ella decía que el dibujo a grafito que había hecho era el original, era lo que ella había visto. Pero este cuadro le costó mucho y además, bueno, con el cuadro de la Santa Faz, que para contar tantas cosas ella se lo llevaba a la Virgen y le va diciendo que si se parecía a su hijo o no. Cuando había exposición del Santísimo y se quedaba sola, te lo llevaba y lo ponía junto a la hostia para que se le pareciera más, para que le transmitiera la imagen real. Es decir, eran cosas encantadoras, ¿no? La Céline, ¿no? Bueno, pues entonces siguió estudiando y claro, llegó a un conocimiento visual extraordinario de la sábana santa. Entonces, en 1910 hace estas dos grisallas, que a ella le gustaba hacer estas imágenes de la realidad de Cristo en grisallas, ¿no? Al contrario de en otras imágenes religiosas, utilizaba el color como es natural. Pero esto lo hacía en grisalla y la sangre sí la ponía más tirando a rojo. Y hace esta flagelación que transmite muy pormenorizadamente las heridas
del hombre de la sábana santa según la foto de las espaldas del dorso del Secondo Pía. Y es verdad que, claro, ahí se ven perfectamente todas las laceraciones en Secondo Pía, están, vamos, hasta las nalgas, se ven perfectamente todos los latigazos. Con el flagrum taxilatum, y ella emplea el flagrum taxilatum, que aquí lo tenemos abajo. Abajo son estos mangos de madera con varias correas, que en este caso son cadenas, podían ser cadenas también, con los pesos de doble cabeza, que son los que golpean la carne y la rompen, ¿no? la rasgan. Le pone el rostro girando porque así vuelve a representar de perfil, según su opinión, el rostro del hombre de la sábana santa, ¿no? Y finalmente esta es la obra que a mí me ha dejado verdaderamente entusiasmado. Es decir, porque no la conocía. Y siempre se ha hablado de la Santa Faz de Céline Martin, pero claro, estos dos cuadros de Grisalla son mucho menos conocidos. Y hay que fijarse en este Cristo, si no es el primer Cristo sindónico del siglo XX. La cruz cepillada. Bueno, hoy sabemos por los estudios de Gesseman que el tipe, el palo vertical, era cilíndrico, por los estudios arqueológicos del Calvario, pero el patibulum sí era de madera cepillada, como vemos aquí, cruz cepillada. El título Crucis, y desarrollado perfectamente en las tres lenguas, incluso con la errata de Nazarinus en latín. O sea que es arqueológicamente exacto. Las manos clavadas por las muñecas, los pies el izquierdo sobre el derecho, no como se representaba crucificado, es decir, es el hombre de la sábana santa. Las llagas, pues ya las vemos, la llaga del costado en su sitio, como está en la sábana santa. La corona de espinas es de tipo de casco, la corona es de casco, incluso tiene una cuerda, como luego lo pintaría 50 años más tarde el padre Ricci. Es decir, que aquí está el origen del Cristo sindónico. Claro, luego hay que esperar a otro, que es el de Miñarro, el nuestro crucificado, para que se vea una interpretación tan exacta de la sábana santa. Pero ni antes se había hecho, ni después que yo recuerde. Es decir, está una obra fundamental. Fundamental. Bueno, pues a mí se me pusieron los vellos de punta cuando cayendo en estas cosas. Lo pintó en 1910. Vosotros recordáis perfectamente que el Santo Cristo se bendijo el 13 de marzo de 2010, 100 años después exactamente a que en Semana Santa pintara Céline esta obra. A ver si no es la cosa admirable. Y entre medio, claro, hay muchas interpretaciones, sobre todo las pinturas de los años 60 del padre Giulio Ricci, pero no tienen nada que ver con esto, ni siguen arqueológicamente, diríamos, la posición del hombre de la sábana santa. Evidentemente, desde el punto de vista forense se pueden hacer más cosas como ha hecho Miñarro. La muerte por asfixia, aquí no está representada, el vientre está hundido cuando tenía que estar proyectado. Pero bueno, que está con los negativos de Secondo Pía. Esos estudios también. Vamos, verdaderamente. Y ella era una artista, no era una científica, era una artista y una fotógrafa. Y verdaderamente es excepcional. Bueno, la devoción a la Santa Faz obviamente siguió luego y sobre todo tuvo un último episodio, que es el que voy a comentar, después de esta impactante imagen del Cristo de Celina, que fue la otra ostensión de 1931 con motivo de la boda de Humberto II, que se hizo una ostensión y se permitió fotografiarla de nuevo. Claro, el escándalo de Secondo Pía fue tan grande que la Casa Real no permitió más fotos hasta el año 31. Se le permitió hacer a Giuseppe Enrie, otro fotógrafo muy importante, que hizo unas placas mucho mejores y ya hizo negativos ortocromáticos ya, ¿no? Y entonces la calidad es muy superior.
pero el resultado fue el mismo, le salió el positivo en el negativo. Y entonces, pues, cuando presentó esta foto, estaba allí Secondo Pía, el pobre. Y le quitaron un peso de encima diciendo, por fin, ya hay otro que le ha salido igual que a mí, ¿no? Pero vamos, no sé por qué, porque también se habían hecho otras muchas fotos, otros fotógrafos en el momento de Secondo Pía, en el 98, y le salía lo mismo, a todo el mundo le salía igual, pero en fin, como el oficial era Secondo Pía, pues todo el mundo se fue contra él, pobrecito. A partir de ahí, a partir de esa foto, se encargó a Giuseppe Brunner, que era un técnico en tratamiento de fotografía con un sistema que era el raspado del negativo. Y raspando el negativo él lograba otros efectos artísticos muy interesantes, ¿no? Retocando las fotos. Y se le encargó, este era de Trento, y se le encargó que hiciera sobre los negativos de Giuseppe Enrique, que hiciera un raspado y le quitara, pues, en fin, las tumefacciones más que pudiera y dejara solo los signos más evidentes de la sangre y demás. Y hizo esta fantástica Santa Faz, que volvió a ser también como el rostro oficial de Cristo desde el punto de vista del Vaticano durante muchos años. Aquí tenemos el último episodio de la Santa Faz. Hay una monja que es María Pierina de Micheli, que también tiene incoado el expediente de beatificación, que estuvo en Argentina y luego la mandaron a Italia y luego a Roma finalmente como superiora regional. Y ella tuvo ya desde niña una devoción por el Santo Rostro, porque tuvo, no apariciones, pero sensaciones de que Cristo le decía, con 12 años ya, le dijo, mírame. Un Viernes Santo, cuando se iba a adorar la Santa Cruz, todo el mundo, claro, suele besar o el leño de la cruz o los pies de Cristo. Dice, mira que todo el mundo me besa los pies, nadie me besa la cara para deshacer de alguna manera el beso de Judas. Y ella dice, pues yo te voy a besar. Y fue la niña y le besó la cara al crucifijo. Y aquello se le quedó a ella para siempre. Y luego tuvo otras visiones o apreciaciones de aparición de la Virgen y del Señor. Y en una de ellas la Virgen se le aparece, o ella entiende verla, sentirla, con un escapulario que lleva por delante el Santo Rostro y por detrás una hostia radiante. Le dice la Virgen que quienes veneren o lleven esas imágenes harán reparación de las blasfemias contra el nombre de su Hijo y sobre todo contra la Eucaristía también. Y efectivamente, pues ella lo que hizo fue encargar, con los permisos naturalmente correspondientes de la Santa Sede, encargó esta medalla que se ha hecho muy popular también, la medalla de la Santa Faz. Se la encargó a la casa Johnson, pero le pidió los negativos que había hecho Brunner del raspado, ese tan bonito del año 33. Se lo pidió y Brunner dijo que sí, que se lo prestaba, pero a condición de que él vigilara el trabajo. Y entonces tuvo Brunner encima de ella. Ella tuvo ese permiso en el año 39, pero Brunner lo retrasó casi un año porque tenía que ser como él decía. Y efectivamente salió un rostro extraordinario, precioso. Y tiene, pues ahí, Salmo 66, y tu rostro, Señor, sobre nosotros. Y en el otro lado, pues permanece con nosotros, dice en la Sagrada Hostia. Y es una medalla que se ha hecho muy popular, se hizo muy popular también, la última gran devoción, creo yo, que a la Santa Faz. Muy bien. Bueno, pues creo que hemos terminado, ya me ha alargado bastante.